Les pido disculpas a todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra reunión del día de la fecha, hoy miércoles 5, haciendo sonar nuestro cencerro campero. Bueno, muy bienvenidos a todos. Muchas gracias por seguir acompañándonos en este año tan complejo y tan difícil. Bueno, quiero agradecer al doctor Rucauf que hoy nos acompañe. También hoy tenemos varias noticias interesantes e importantes para comunicarles, que Secretaría lo va a hacer, Javier lo va a hacer, pero me permito hacer una pequeña, muy pequeña introducción. Tenemos un programa de becas que se ha puesto en orden. Indicaba que como buena noticia tenemos que todo el programa de becas está en marcha. Estamos pidiendo también que nos acompañen y estamos también abriendo una campaña de tutores para acompañar a quienes becamos. Eso va a ser explicado, lo va a ampliar Javier, y para la próxima reunión vamos a estar reunidos con una charla sobre ese tema. Y el otro tema, que lo va a mencionar también Javier, es un tema muy importante, el tema del programa de Chagas, que es lo que vamos a charlar ahora dentro de unos minutos. Bueno, a todos muy bienvenidos, y damos entonces por inicio nuestra reunión con el saludo a nuestras banderas. Bienvenidos al encuentro virtual del Rotary Club de Buenos Aires. En breve, iniciaremos nuestra reunión. Agradecemos el acompañamiento de nuestros sponsors. No escucha nada. Iribarren Castec Pols. Laboratorio Dr. Gray. Medicals. Empresa ¿Entraste? Hace más de 35 años por profesionales de la medicina, que lleva adelante la filosofía de medicina para todos. Lanusse Consultores, consultores de prensa, asuntos públicos y comunicación estratégica, con un sólido equipo de profesionales capaz de dar soluciones a medida para cada cliente y acompañarlo en todo su proceso de comunicación. Colonia Express, empresa de transporte fluvial argentina de pasajeros que conecta a través del Río de la Plata las ciudades de Buenos Aires y Colonia del Sacramento, además de unir con buses exclusivos a Montevideo, Punta del Este y otros destinos de Uruguay. Ofrece la mejor flota de catamaranes de alta velocidad, servicio de máxima calidad, seguridad y costo accesible. Rutini Wines, la bodega más prestigiosa de Argentina, pone a disposición su tienda oficial. Adquiera sus productos online y recíbalos en su casa ingresando en www.tienda.rutiniwines.com. SMS Buenos Aires, consultora que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento tributario, auditoría y outsourcing, ampliando su red profesional en prácticas de sustentabilidad y transformación digital en una amplia diversidad de industrias y mercados, siendo la firma miembro de SMS Latinoamérica. Hotel Libertador, un hotel moderno, cómodo y acogedor en el centro de Buenos Aires, con un diseño contemporáneo, interiores acogedores y un servicio personalizado de estilo boutique, es la mejor opción para sus próximas reuniones. Con más de 40 años de trayectoria, el equipo del Libertador Hotel lo espera para hacer de su evento o estadía un momento memorable. Hacer y ser más que una radio. Mitre, primero en audiencia, AM790 y radiomitre.com.ar. Bertola y Asociados es miembro de Crow Global y opera desde hace más de 50 años en el país, brindando servicios de alta calidad, combinando capacidad técnica de excelencia, un alto grado de compromiso con el cliente, tecnología de última generación y el respaldo de una red internacional. Señores, le voy a pedir a Javier Negri, que por favor abramos todos los informes de Secretaría. Javier, por favor. Gracias, Alejandro. Invitados y amigos, tengan todos muy buenos días. El presidente ha abierto nuestra reunión online del miércoles 5 de mayo. Nuestro invitado y orador de hoy es el doctor Carlos Rucauf, a quien damos una muy cordial bienvenida. Él nos hablará sobre la relación de la Argentina con el mundo y será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. La disertación del doctor Rucauf es la primera luego del ciclo La ciudad y la pandemia, que concluyó el miércoles pasado.
A quienes el tema les haya interesado, les recomiendo la lectura del artículo referido a esa misma cuestión, aparecido en la revista La Nación del domingo 2 de mayo último. Como ven, nuestro club está a la vanguardia de los temas de interés público. El próximo miércoles 12 de mayo tendremos como orador al doctor Ignacio Zuleta, quien nos hablará sobre panorama político de la Argentina. Sugerimos a todos ustedes invitar a sus amigos y conocidos a presenciar la reunión y escuchar una palabra autorizada acerca de la situación que vive nuestro país. Hoy nos acompañan el doctor Mariano Causino, ex embajador argentino en Costa Rica e Israel, amigos de muchos de nosotros, y el embajador de la República Argentina en Panamá, embajador Marcelo Luco, ambos invitados por Juan Pablo Maglier. También está con nosotros Vicente Rocasalva, del Rotary Club de Villa Devoto y gobernador electo 2021-2022, y el doctor Héctor Freilich, colega y amigo de nuestro consocio José Milei, y el mayor especialista de Chagas en la Argentina. El doctor Freilich está trabajando en el equipo que prepara nuestro pedido de subvención a gran escala para la lucha contra el mal de Chagas. La presencia del doctor Freilich coincide con una muy buena noticia. Con gran satisfacción tenemos el agrado de comunicarles a todos que hemos completado el financiamiento para nuestro proyecto de lucha contra el mal de Chagas. El miércoles pasado les anunciamos que faltaban aún $15.000, luego de la donación lograda por Federico Carenzo. Hoy podemos anunciar que la suscripción para la subvención global patrocinada por nuestro club, y cuyo objetivo, como dije, es la lucha contra el mal de Chagas, ha sido completada. Gracias a una gestión de Cristina Bogus, gobernadora del Distrito 4851, que comprende 129 clubes rotarios en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Luis, San Juan, Córdoba y Mendoza, el señor Máximo Franco, profesor de estudios gerenciales y vicedirector del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Federico II de Nápoles y gobernador del Distrito Rotario 2100 con sede en Nápoles, que agrupa a 115 clubes del sur de Italia, nos hizo el generoso ofrecimiento de aportar lo que nos faltaba para financiar la totalidad del proyecto. Han contribuido con aportes a esta subvención global, además de nuestro club, los clubes rotarios del Libertador Recoleta, Asunción, Córdoba, Chicago, Morgan Hill de California y los distritos rotarios de Paraguay, Brasil y ahora de Italia. Hemos llegado a este punto gracias al compromiso y entusiasmo de todos ustedes y sobre todo del equipo del proyecto Chagas, a quienes agradecemos lo hecho hasta ahora y los invitamos a mantener el esfuerzo hasta la aprobación final. Están presentes también los periodistas Rubén Rabanal, de Ámbito Financiero, Cecilia Bufflé, de La Nación Más, Diego Landi, de A24.com, y la querida Analía Argento, de Infobae. Somos firmes creyentes en la libertad de prensa, por supuesto, así que nada podemos pedir, pero estamos seguros de que la noticia sobre la lucha contra el Chagas llenaría de orgullo a cualquier medio de prensa. Antes de cerrar, un pedido. El éxito de nuestra suscripción de fondos para el Chagas no debe hacernos olvidar otras actividades de servicio del club, como por ejemplo la posibilidad que ofrecemos a nuestros socios de actuar como tutores de jóvenes estudiantes y acompañarlos en sus carreras. Estamos necesitando aún 25 tutores y 15 aportantes de fondos para becas. Todo es cuestión de animarse y poner el hombro para lograr un país mejor. El miércoles próximo, Eduardo Cartazo Naveira nos hablará de este asunto. Muchas gracias a todos por acompañarnos y adelante Eduardo Casap, por favor, como presidente del Comité de Compañerismo. Gracias. Estás mudo, Eduardo. Muchas gracias, secretario Javier. Buenos días a todos, amigos e invitados del Rotary Club de Buenos Aires. Festejamos hoy los cumpleaños de nuestros socios, nacidos en el mes de abril. Emilio Dumé, Fabián Piedimonte, Juan Javier Negri, felicitaciones Javier, Claudio Del Bene, Martín Cabrales, Aldo Vizcaíno, Juan Carlos Sotolengui, Vicente Solá, Héctor Barceló, Julio César Vera Cázares, embajador de Paraguay, Marcos Bertín y Diego Ávila. Acá debemos hacer una mención especial, muy especial, al querido Marcos, que ha cumplido hace pocos días 90 años.
nació en 1931, es el senior de este mes, como así también a Diego Ávila, que es el junior de este mes, nacido en 1968. Y yo también el día 3 de abril cumplí años. Una mención especial, aunque ya fue hecha el miércoles pasado, con respecto a Marcos Bertín y sus 90 años, líder internacional y nacional en calidad. Ya lo había mencionado Javier, que como es el Pritzker, el Nobel de la Arquitectura, la Bertín Medal es el Nobel de tema de calidad en nombre de nuestro amigo. Es importante saber que Markov es el primer argentino miembro de honor de la American Society of Quality, el grado más alto de membresía que solo componen 25 personas en el mundo. Actualmente una de las actividades de Marcos es escribir su autobiografía en colaboración con Javier. ¿Qué pasaba en el país en 1931 y en el mundo? En España se proclama la Segunda República tras la victoria de las fuerzas republicanas y el rey Alfonso XIII abandona el país. En Argentina, el presidente era José Félix Uriburu, que había derrocado a Hipólito Yrigoyen el año anterior, en 1930, y el día 5 de abril fue un día muy importante en la política argentina porque hubo elecciones para gobernador en la provincia de Buenos Aires, ganó Honorio Pueyrredón de la Unión Cívica Radical y luego fueron anuladas por Uriburu. El junior del grupo, Diego Ávila, nació en abril de 1968 y ese fue el año rebelde en el mundo y en Argentina. Un año de movimientos sociales en todo el mundo. El 4 de abril asesinan a Martin Luther King y en mayo, quizá la propuesta más significativa de la época y su influencia en los años posteriores, las revueltas populares del Mayo francés. En China sucedía la Revolución Cultural y en Argentina el Cordobazo. Presidía entonces el país Juan Carlos Onganía en el proceso denominado Revolución Argentina. Como vemos, tanto en 1931 como en 1968 y hoy, sigue vigente la conocida frase de Heráclito de Éfeso: lo único constante es el cambio. Queridos amigos, muy feliz cumpleaños a todos y adelante, señor presidente. Presidente Marolda. Está enmudecido el presidente, pero adelante, Clara, por favor. Bueno, adelante, Clara, por favor. Sí. Gracias. Vamos a presentar al orador de hoy, que es el doctor Carlos Rucauf. El doctor Rucauf en 1975 fue ministro de Trabajo, en 1987 diputado nacional, 2 años más tarde embajador en Italia, en 1991 fue diputado nacional, en 1994 ministro del Interior, un año después vicepresidente de la Nación, en 1999 fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y en el año 2002 ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina. Ha escrito un libro vinculado a una de sus especialidades, que es la seguridad, y el libro se llama Seguridad Ya, y colabora en el diario Perfil, en Infobae, en la revista La Tecla y también en el diario Clarín. Carlos, es un gusto verlo y escucharlo. Está enmudecido, doctor Rucauf. Está enmudecido. Está enmudecido. A ver. Cosa rara en un político que esté enmudecido. Sí, iba a decir, pero no quise sonar hiriente. Adelante, por favor, gracias. Bueno, una de mis características es que tengo mucho humor, inclusive para reírme de mí mismo. Bueno, en primer lugar, un saludo muy cordial a todas las damas presentes, empezando por Clara Mariño, una periodista por el que tengo un inmenso respeto, que tiene una relación conmigo de añares, porque ella era la productora de
un gran amigo y un gran periodista que fue Bernardo Neustadt, y también a todas las damas que estén escuchando, siempre primero con ellas como corresponde. Un saludo muy cordial a los dos embajadores que anunciaron que están presentes, dos embajadores que han honrado y honran a la Argentina. Y también un saludo a Martín Cabrales, que me acabo de enterar que cumplió años, que es de la empresa de café de la que me abastezco hace 20 años. Habíamos quedado con Clara de hacer una introducción sobre la Argentina y el mundo, y a mí me gustaría comenzar esa introducción con dos frases. Una de un primer ministro británico, que dice que Gran Bretaña, pero podemos decir que vale para cualquier país, no tiene intereses ni amigos permanentes, no tiene amigos permanentes, sino que tiene intereses permanentes. Y la otra es una frase de Micoletto, que es que para analizar la relación de Argentina con el mundo, hay que pensar qué quieren ellos de nosotros y qué queremos nosotros de ellos. Y empiezo con estas dos frases porque me parece central que veamos primero qué está pasando hoy en el mundo, ya que están primando los intereses. Hoy la lucha de las superpotencias no es una lucha ideológica. La segunda mitad del siglo pasado hubo una guerra fría fundada en dos proyectos, un proyecto marxista y un proyecto capitalista. La Guerra Fría de este siglo es un proyecto entre dos sistemas de capitalismo, un capitalismo democrático y un capitalismo autocrático. Y al mismo tiempo, de esas dos superpotencias, en el mundo de hoy hay otros actores que es importante para un país mediano como la Argentina tener en cuenta. Aunque a veces las grandes potencias no tienen en cuenta países como nosotros tenemos que tener en cuenta a todos los jugadores por el rol que tenemos, el rol de país intermedio. Y de este punto de vista hay que tener en cuenta a la Unión Europea y a cada uno de sus miembros, a la ex miembro de la Unión Europea, Gran Bretaña, con la que tenemos un antiguo litigio, pero aparentemente por la noticia de los últimos días, el gobierno actual está negociando país a país una negociación en materia de vacunas. Una mirada siempre importante sobre Rusia. Cuando yo era embajador en Italia, había caído la Unión Soviética y un gran maestro de maestros para mí, Giulio Andreotti, me decía, tenga en cuenta que Rusia siempre será Rusia para Europa. Y esto es cada día más notorio. Hace un rato en la charla previa hablábamos de vacunas y es cierto que la Unión Europea, la EMA, la Agencia Europea, no ha aprobado aún la Sputnik, pero 4 países, como bien decía uno de los miembros del Rotary, están usando esa vacuna porque no hay vacunas. Entonces, Rusia está usando, como China, la vacuna no solamente como un elemento comercial, lo está usando menos que China, porque los presuntos amigos chinos nos cobran la vacuna el doble de lo que la cobran los rusos, pero sí lo está usando mucho como factor estratégico de política exterior, al igual que los chinos. Tenemos, por supuesto, nuestro continente. En nuestro continente, nuestra pertenencia al Mercosur, yo siempre la voy a sostener como una necesidad estratégica, un destino manifiesto, y creo que hay que evitar destruir ese esfuerzo tan notable que comenzaron durante los gobiernos de Alfonsín y Sarney, pero nosotros durante el gobierno de Menem nos tocó la tarea de consolidar ese Mercosur. Y obviamente existen otros actores como Asia y África. Cuando digo Asia, estoy separando a China de ese continente, que tienen un papel en materia comercial muy importante, y específicamente un país que hoy está atravesado por una
situación epidemiológica monstruosa, equivalente en porcentajes a la de Brasil, que es la India. La India es un país muy importante, ha sido y seguramente será, cuando pase todo este drama, el contrapeso estratégico de la República Popular China en la región. Y Argentina entonces tiene que ver ese panorama y ver qué tenemos nosotros que le interesa al mundo y qué nos interesa del mundo a nosotros. Teniendo en cuenta esa frase a la que me refería del primer ministro británico, no funcionar con la idea peregrina de que los países funcionan por amistades. Es una idea infantil, es una idea primaria. Funcionan por intereses. Y lo primero que hacen es defender los propios, como corresponde. Entonces pensar que porque, por ejemplo, en Estados Unidos haya cambiado un personaje tan autoritario como Trump por un demócrata como Biden, lo que significa son cambios de modales, cambios internos, pero no cambio en los valores centrales de los norteamericanos y a la defensa de su interés nacional. Para Trump o Biden, o para quien venga, por ejemplo, Maduro es un dictador. Y esto no va a variar porque a algunos les guste un poco más Biden, o algunos crean que Biden copia algunas cosas nuestras. La República Popular China es una potencia emergente creciente que aprovechó muy bien los 4 años de ausencia de Estados Unidos del mundo a partir de la decisión de Donald Trump de irse del Acuerdo Asia-Pacífico, de irse del Acuerdo Climático de París, de prácticamente estar fuera de la Organización Mundial de Comercio o de estar en combate con la Organización Mundial de la Salud durante esta pandemia. Cada vez que hay un espacio vacío, en el poder siempre llenado por alguien, y en la justa internacional, al Politburó de la República Popular China le resultó fácil, por la agilidad que tiene un sistema autocrático de esas características, ocupar rápidamente esos espacios, lanzar la nueva ruta de la seda y tratar de colocar este sistema que tiene mitad comunicación, mitad espionaje, que es el 5G, en todos los países que pudieran. Nosotros tenemos en la Argentina algunos elementos de los que se habla muy poco, pero que tienen mucha importancia para este siglo que hemos comenzado a transitar. Uno es el litio. Nosotros somos, según la certificación de la agencia norteamericana, que se ocupa de ese análisis, la segunda reserva mundial del llamado oro blanco. Y todos los países del mundo, hace pocos días en la cumbre climática esto quedó aún más patentizado, se han comprometido entre 2025 y 2035 a abandonar totalmente el uso de hidrocarburos en los medios de locomoción públicos o estatales, en los medios de comunicación de transporte también público-privado, lo que significa que va a haber una demanda muy grande para los híbridos o para los eléctricos de este oro blanco. Entonces ahí hay un ejemplo exacto de lo que el mundo va a querer y de lo que nosotros necesitamos que el mundo nos dé. El mundo va a querer que le vendamos litio en bruto, porque naturalmente los productores de baterías y de autos eléctricos y de ómnibus eléctricos están en las superpotencias, están en las potencias dominantes, Estados Unidos y China, y también están en las potencias europeas. Hace 5 años, Alemania firmó un acuerdo de cooperación con Evo Morales, cuando Evo Morales era presidente de Bolivia. Esto es, ahí no hay ideología, hay negocios. Nosotros necesitamos que no se lleven el material en bruto, sino que aquí haya fábricas de batería y de automóviles, porque ustedes piensen, nuestra industria automotriz, ¿qué futuro tiene si acá no se van a fabricar los autos, los camiones, los colectivos
los ómnibus que va a usar el mundo entero. Tenemos que tener una parte de ese mercado. Y esta es una discusión importante en una negociación con las superpotencias. Otro tema muy importante, últimamente bastante meneado, es el de la hidrovía. La hidrovía es un lugar estratégico muy importante, porque es la forma de comunicación y transporte de mercaderías por las que el Mercosur puede llegar a nuestros puertos. Y esta hidrovía está muy codiciada por la República Popular China. Hay actualmente, ustedes lo saben, ha habido manifestaciones públicas, una prórroga de la actual concesión, hay un sector del actual gobierno que quiere estatizar la hidrovía, pero quisiera darles un pequeño pantallazo sobre este tema de la hidrovía que va a explicar por qué me parece una cuestión central en nuestra política exterior, que es el reciente hallazgo de un contrabando muy grande de drogas en Europa, que había llegado de Colombia a Paraguay y de Paraguay a Europa vía la hidrovía saliendo por un puerto argentino. Porque de acuerdo a nuestra legislación, los productos que vienen de terceros países no pasan por la aduana, no son revisados. Un producto, entonces, un barco entero, un conjunto de container que viene de Paraguay, pasa por el puerto argentino sin ser revisado. Otro tema muy importante, que viene también siendo tocado de soslayo, es la comunicación Pacífico-Atlántico que tenemos nosotros en el sur. Este nudo de comunicación, como ustedes saben, perdió absoluta vigencia durante muchísimas décadas a partir de la centralidad del Canal de Panamá. Pero en el medio de un siglo con conflictos posibles, va a haber una disputa, seguramente, sobre quién va a controlar, quién va a construir una base naval de control de ese tránsito, del conjunto del tránsito, y al mismo tiempo, quién va a tener acceso al control de la riqueza hitícola del sur argentino, hoy predada no solamente fuera de las 200 millas, sino también dentro del mar argentino, por flotas de diversos países, Corea, Japón, España y China, y la República Popular China. Solamente de la pesca china se calcula $1.000 millones año que pierde la Argentina. Por supuesto que ahí está el enclave Malvinas, que constituye no solamente una parte irredenta de nuestro territorio nacional, sino que además un motivo de control de esa zona del mar y obviamente de la discusión de la proyección sobre la Antártida. Me detengo aquí en cuanto a la cantidad de temas que Argentina puede ser requerida por el mundo y que a su vez tiene que estar alerta para no ir a la mesa de negociación con las superpotencias, aún con las potencias intermedias, como pueden ser las europeas, sin tener claro qué queremos hacer nosotros, es decir, qué queremos nosotros de ellos. Porque no es cuestión de quedarnos atados a la coyuntura y terminar pensando que lo más importante es que nos presten plata o que nos permitan pagar más tarde al Club de París, o no pagar la deuda de este año al Fondo Monetario, o buscar una renegociación financiera. Porque entonces nos ponemos en la posición de debilidad, nos ponemos en la posición del país que tiene un récord de incumplimiento en el mundo respecto a sus compromisos financieros. Y eso nos pone, obviamente, en el club de los que hay que observar
mucho cuidado. Nótese, si uno sigue el tema con el que antes de comenzar esta charla estábamos hablando, el tema vacunas, que Argentina no tiene crédito para comprar vacunas. Argentina paga al contado y a veces paga por adelantado para poder conseguir los embarques de vacuna, no solamente de las estructuras comerciales capitalistas, sino también de las estructuras de países como Rusia o China, que funcionan capitalistas, pero hacen de la vacuna de política exterior. Un tema que me parece importante para cerrar este camino a las preguntas de ustedes, que generalmente son las que enriquecen cualquier tipo de diálogo, evitando los monólogos, que suelen ser los temas tocados, los que le interesan al orador y no los ríspidos que le gustan a lo mejor a los demás. Quisiera referirme muy claramente a la situación con la República Federativa de Brasil. Brasil ha sido un amigo muy importante de la Argentina. Yo creo que con Brasil la única rivalidad posible es la del fútbol. Pero cuando me tocó como ministro de Relaciones Exteriores salir con Roberto Labaña, entonces ministro de Economía, a buscar que el mundo nos escuchara, fue Fernando Henrique Cardoso, el presidente de Brasil, el primero que nos dio una mano amplia, y atrás vinieron naturalmente España e Italia, nuestras madres patrias europeas, para tratar de convencer al mundo de que nos volvieran a abrir las puertas. Hoy el personaje que gobierna Brasil es un personaje muy peculiar, seguramente una desgracia para los brasileros que esté frente al país una persona al que le importa tan poco el destino de la salud de su pueblo. Pero más allá de que a uno no le guste un presidente, del país que sea, las naciones tienen que pensar en grande, tienen que pensar en grandes espacios de tiempo. Y por eso yo sostengo, y con esto termino, que en política exterior es imprescindible lograr políticas de Estado. Para que gobierne quien gobierne en los próximos 20 años, el mundo sepa dónde va la Argentina. No puede ser que en cada cambio de signo político nosotros pensemos que todo lo que hizo el anterior está mal y que hay que empezar de vuelta. Porque eso es lo que ha hecho que el mundo hace mucho tiempo, no ahora, yo recuerdo hace por lo menos 20 años haber escuchado por primera vez aquello de que hay 4 economías en el mundo: la capitalista, la socialista, la japonesa y la argentina. Y la diferencia central entre la japonesa y la argentina, yo creo que a todos nos resulta muy conocida. Así que bueno, aquí me detengo en la introducción y estoy a disposición de ustedes para lo que, bajo la conducción seguramente sabia de Clara, podamos ir transitando en esta tarde. Carlos, la primera pregunta es, ¿cómo evalúa usted la política exterior argentina? Yo tengo acá un artículo suyo, uno de los últimos, Cuentos Chinos, donde hace una crítica, dice, por ejemplo, en relación con China, hemos desplazado a un embajador experimentado, Kreckler, por un militante admirador del régimen de su anfitrión. La pregunta concreta es, ¿cómo evalúa hoy la política exterior de la Argentina? Bueno, primero, no es una política de Estado. En segundo lugar, es una política que confronta con quien no debe. Y en este caso específico, lo que me preocupa no es la idoneidad del embajador que asumió, porque además no lo conozco y sería injusto calificarlo, pero sí me perturba que él sea un admirador del país al que va, del sistema político y económico al que va, porque ningún país del mundo manda como embajador a alguien que está enamorado del anfitrión, sino que manda a alguien que defiende el interés nacional. Yo en esa nota hacía la correlación por el
anunciado viaje del presidente de la República a China y me preguntaba cómo hacemos para saber. Ya de por sí los chinos tienen una política muy críptica, muy difícil de ingresarle. ¿Cómo hacemos para saber realmente qué quieren en la medida en que el embajador está, digamos, enamorado del país al que va? Yo tuve una oportunidad de negociar con China durante el gobierno del presidente Dualde para lograr la apertura de mercados. Y mi vicecanciller, Martín Redrado, tuvo a cargo la negociación en Nueva York en esa cumbre bilateral, ya que el canciller chino prácticamente no emitía palabra. Entonces en la siguiente reunión yo mandé al número 2, que por supuesto lo hizo con la eficiencia que trabaja Redrado, y ahí pudimos entender una parte de lo que estaba atrás digamos, del silencio chino ante nuestras peticiones. Ellos querían el voto nuestro para una feria que se iba a realizar 10 años después. Es decir, mientras Argentina estaba preocupada por poder venderle al mundo en medio de una situación de crisis de las tantas que hemos tenido, los chinos estaban planteando a ver si le dábamos el voto para 10 años después. Entonces creo que plantearse qué queremos para las próximas décadas y hacer una política de Estado es central. Carlos, ¿cuál es su posición sobre el futuro de la hidrovía? Usted lo mencionó en su charla, porque está claro que hay un sector del gobierno que representaría al presidente Alberto Fernández que dice que no va a estatizar, y salieron a criticarlo duramente. La pregunta es, ¿cuál es su posición y cuál cree de las dos opiniones que va a prevalecer? Respecto al sistema de administración de la hidrovía, yo no tengo un criterio sectario. Lo que me importa es la transparencia de la administración. Porque como les decía, por ahí pasa de todo. Entonces nosotros necesitamos que pasen productos para exportar, para ganar mercados, pero no que los países que reciben nuestros productos, en lugar de recibir naranja, reciban cocaína. Entonces, me parece que es muy importante cambiar nuestro funcionamiento. No puede ser que nosotros no hagamos, por ejemplo, un control de las mercaderías que transitan, aunque sea aleatorio, para ver qué está transitando por nuestro puerto viniendo por la hidrovía. Hay que ver qué capital se presenta desde el punto de vista de la futura administración. Yo tengo la sensación que el principal interesado es China. Y China no necesariamente se presenta como Estado. China ha logrado tener muchas caras en materia empresaria. Por ejemplo, los puertos europeos que hoy controla China, puertos muy importantes, doy un ejemplo, el puerto del Pireo en Grecia, es un puerto que se ha cuadruplicado en tamaño desde que la administra COSCO, que es una empresa teóricamente privada, pero atrás de COSCO está China como país. Entonces, creo que es un tema que hay que mirar con mucho cuidado, que no hay que descuidar, que no hay que caer en la pelea entre sectores internos, sino que nos expliquen con claridad quién lo va a administrar, cómo se va a administrar, cómo se va a poder controlar lo que por ahí circule, cómo vamos a poder lograr tener una exportación segura y eficiente para ganar mercados. ¿Cuánto tiempo usted cree y qué se necesita para que la Argentina vuelva a tener una relación más fluida con países y con foros que lamentablemente Argentina ha ido abandonando en los últimos tiempos? Yo creo que nosotros nos vamos porque queremos y en consecuencia podemos entrar también de vuelta. Lo que pasa que, como decía yo, de la decisión de abandonar Asia-Pacífico, el acuerdo Asia-Pacífico por Trump, los espacios que uno deja, otros los llenan. A mí me parece que, otra vez,
habría que estar pensando en políticas de Estado, en acuerdos básicos de qué es lo mejor para defender el interés de nuestra patria y nuestro pueblo. Hay muchísimos núcleos de coincidencia entre diversas fuerzas políticas cuando uno los saca de la pelea, cuando habla con ellos en una mesa de café. No, por supuesto, hablo de los fighters, sino de muchos que son parte importante. Le hago una pregunta y la extiendo a otras, porque están conectadas. La pregunta es, ¿usted sigue siendo peronista? Por supuesto. ¿Qué conexión hay, doctor Rucauf, entre el peronismo republicano que usted representa y otros dirigentes peronistas y el kirchnerismo de hoy? El kirchnerismo se alió con el peronismo y lo copó. Y esto es responsabilidad también de los dirigentes peronistas que aceptaron que eso ocurriera. Y claramente en el gobierno la figura dominante es la líder del espacio, que es Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la realidad. En esta gira que emprende el presidente con el ministro Guzmán... Perdone, le voy a dar una explicación mínima. Sí. Yo tengo amigos republicanos que no han dejado de ser republicanos porque Trump fuera presidente. Pero ahora sigamos. Bueno, después sobre eso le voy a hacer otra pregunta. La pregunta es, ¿qué grado de credibilidad cree usted que tienen hoy en la gira que va a emprender el presidente con su ministro de Economía a partir de lo que ha ocurrido acá en las últimas horas? En realidad en las últimas horas no ha ocurrido nada tan distinto a lo que venía ocurriendo desde el comienzo del gobierno, desde aquel día en que la vicepresidenta escribió aquella carta diciendo que hay funcionarios que no funcionan. Me parece que desde entonces hemos visto claramente el rol dominante del liderazgo de la señora de Kirchner. Y esto es lo que ha ocurrido con este tema y con otros. Yo sobre el tema tarifas, en realidad no comprendo por qué la pelea no se ha encauzado de una posición mucho más lógica. Durante todo este 2020 y el actual 2021, los empresarios de este país han perdido toneladas de dinero. Quienes invirtieron comprando bonos o acciones de la Argentina perdieron el 70% de lo que invirtieron o más. Millones de personas han quedado sin trabajo. Montones de empresas cierran. ¿Por qué razón Edenor y Edesur tienen que tener el privilegio de mantener el sistema de privatización con los pliegos como si estuvieran tallados en piedra, cuando esto no ha ocurrido con el resto del empresariado argentino? Hoy usted está atada, como yo soy, digamos, cliente de Edesur, seguramente hay varios de Edenor, y nosotros estamos atados, porque si a mí no me gusta la empresa de cable que tengo, me voy a otra. Si no me gusta la telefonía, me voy a otra. No me puedo ir a otra empresa eléctrica. Entonces, parece que hay que garantizarle a las empresas eléctricas lo que no se garantiza al resto del empresariado. Yo creo que realmente es una discusión equivocada. No hay que castigar el bolsillo de los sectores humildes ni del empresariado, porque como usted le aumenta la tarifa eléctrica a las empresas, le crea un nuevo costo en una situación muy complicada, ni tampoco hay por qué aumentar los subsidios, porque si los demás empresarios pierden, deberá perder en la misma forma Edenor y Edesur. Creo que este es un tema que no se analiza en profundidad. Estamos sosteniendo que los contratos se cumplen, sí, pero todos. Y hasta ahora hemos visto que muchos no se cumplen. Me llega una pregunta que tiene más que ver con el tema económico, y es la siguiente. ¿Qué sentido tiene mantener una industria automotriz en la Argentina que, más que fabricar, arma y que tiene un nivel de producción muy inferior, pero muy inferior a la de otros países? Bueno, el sistema de
industrias de los países intermedios siempre tienen esa problemática. Nosotros desarrollamos una industria automotriz en la Argentina con participación, gran parte de participación extranjera, pero con mucha componente nacional. Las empresas de autoparte de Argentina en algún momento, a mí me tocó verlas funcionar expansivamente vendiendo autopartes, por ejemplo, a Europa y por supuesto a Brasil. En consecuencia, toda industria tiene que ver con mano de obra ocupada, porque Argentina tiene un nivel de desocupación muy alto y lo va a profundizar en el medio de esta crisis que se está agravando. No estamos para perder empresas y en consecuencia mano de obra de empleados y obreros. Lo que yo digo es, si viene un nuevo mundo, viene el mundo de la energía eléctrica, acaba el mundo de los hidrocarburos, bueno, pongámonos anticipando esa jugada. No regalemos el litio, planteemos que se instalen acá empresas para fabricar autos eléctricos. No sea cosa que veamos Volkswagen primero en Bolivia fabricando que en la Argentina. Carlos, ¿cuál es su visión del futuro de Vaca Muerta? Vaca Muerta está vinculada fundamentalmente a dos factores que hoy fallan. El primero es credibilidad nacional para que haya inversión. El segundo es una relación costo-beneficio. Esto es que el precio del crudo, del Brent, para tomar un ejemplo, esté por arriba de la cota que permite que sea rentable la extracción por fracking. Estos dos factores hoy ponen a Vaca Muerta fuera del mercado. ¿Qué puede hacer o qué puede aportar el peronismo republicano para controlar de alguna manera la influencia que hoy tiene el kirchnerismo sobre el gobierno? Eso depende mucho del presidente de la República. Como ya le aclaró la vicepresidente, este es un país presidencialista. Tiene que él tomar debida nota de esa carta. Me parece que no la he leído íntegramente. Doctor Rucauf, una opinión sobre, en las últimas horas, el fallo de la Corte y la reacción desde el punto de vista institucional que tuvieron tanto el presidente como la vicepresidenta de la Nación. En el primer caso, el caso del presidente, el presidente tiene siempre, desde que yo lo conozco cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner, es una persona que se calienta fácil, se enoja cuando le llevan la contraria. La vicepresidenta sigue una línea muy clara, que no ha variado. Lo que pasa es que muchos de afuera quisieran que ella dijera otra cosa. Ella está diciendo hace rato lo mismo, está discutiendo el sistema de división de poderes de Montesquieu para acá. Y lo que el fallo de la Corte plantea es un esquema de división de poderes. Yo escuchaba hoy que van a mandar una ley para darle al presidente facultades para hacer lo que no pudo hacer en la ciudad. Bueno, si hay una ley de esas características y se vota, también es inconstitucional. Porque no se le puede dar a un presidente de la República la suma del poder público. Una nueva pregunta sobre la hidrovía, que es uno de los temas que ha interesado más, y es la siguiente. ¿Usted cree que el Estado en la Argentina está en condiciones de gestionar la hidrovía? Nosotros, los que hemos sido parte de un proceso de cambio económico en la Argentina, también nos hemos visto frustrados por la forma en que muchas veces el capital privado ha tomado a su cargo aquello que le fue dado. No es que también habría que escribir en piedra que todo lo estatal es imperfecto y todo lo privado es perfecto. Y uno de los casos más típicos lo mencioné hace un rato. Cuando las empresas eléctricas nos cortan la luz, usted no tiene con quién hablar, ni tiene una sola respuesta, y no es un tema de hoy, es un tema que tiene muchos, muchos años. Entonces,
A mí lo que más me interesa en realidad es que el Estado controle. A mí me gustaría, por ejemplo, que si hay una administración privada en la hidrovía, se la controle bien. Ahora, no ha habido un muy buen control del sistema de concesionarios. Doctor Rucauf, acá me señalan que las fronteras argentinas son un verdadero colador del tema drogas. Quisiera su opinión sobre esto. ¿Por qué falta una decisión política de controlarlo y qué es lo que ha pasado en los últimos años? En realidad, las fronteras argentinas son un colador de todo tipo. Cuando hace unos meses yo fui el primero en pedir que se cerrara la frontera con Brasil, Sí. Me dijeron, me contestó públicamente la funcionaria de Migraciones, que era una frontera muy difícil de cerrar. Bueno, finalmente, 15 días después la cerraron. Ya tenemos, igual antes, aquí la cepa Manaos. Pero yo me pregunto, ¿por qué razón no se ha modificado, aunque solo sea por razones sanitarias, el control de nuestra estructura fronteriza mínimamente con Brasil, Bolivia y Paraguay? Porque en todo caso con Chile, por las características de la frontera que tenemos, la posibilidad del paso masivo de personas es relativo, salvo en el sur. Pero el resto de nuestras fronteras son permeables para el contrabando humano, para el contrabando de drogas y de virus. Entonces a mí me parece que ahí habría que estructurar un sistema de seguridad y sanitario que se aleje un poco de la frontera y que esté controlada por diversas estructuras de seguridad, inclusive militares. ¿Hay decisión política de hacer lo que usted ha señalado? No lo sé, porque realmente yo no hablo con nadie del gobierno. Pregunta, ¿usted cree que el acuerdo entre la Comunidad o la Unión Europea y el Mercosur tiene futuro? El futuro es complicado, pero no es complicado de hoy. En realidad, cuando se firmó el acuerdo durante la administración Macri, yo le comenté a quienes trabajaban con el canciller Fori que no había que levantar demasiado el entusiasmo porque hay al menos 2 de los países de la Unión Europea, Francia y Bélgica, que iban a tener fuerte problema parlamentario para la aprobación de un acuerdo de esas características. Macron, que es un hombre sumamente hábil, encontró en las torpezas, mínimamente torpezas de Bolsonaro en la Amazonia, la excusa para decir que se incumplía el acuerdo en el aspecto climático. Pero en realidad, más allá de que esto efectivamente es así, yo veo muy difícil que haya un acuerdo de esas características que incluya lo que más nos interesa a nosotros, porque es lo que menos les interesa a los países que tienen lo que se llama la política agraria común. La política agraria común europea protege el campesinado, para llamarlo de alguna forma, ya no son campesinos, que trabajan en la producción agrícola, y en consecuencia yo veo una dificultad muy grande. Siempre esa dificultad la vio más nosotros, más Brasil que nosotros. Pero ahora Brasil cambió un poco porque Guedes en economía tiene una visión distinta, una visión aperturista, y por el otro lado porque yo creo que el lobby de San Pablo, que es un lobby muy hábil, sabe que en definitiva quien frena eso es Europa. Pero esto no significa que nosotros no podamos hacer acuerdos de 2 velocidades en materia de acuerdos con Europa, inclusive con otros países fuera de la Unión Europea, como Gran Bretaña, y habilitar este acuerdo de 2 velocidades que planteaba hace poco el presidente de Uruguay, sin necesidad, por eso, de destruir el Mercosur. Flexibilidad no es destrucción. A veces el criterio de unanimidad impide en algunas estructuras, cuando se suman países,
tomar algunas decisiones que son importantes coyunturalmente. Esto también le pesa a Europa, donde la necesidad de unanimidad de los 27 traba muchas cosas, pero yo creo que nosotros tendríamos que mantenernos en el Mercosur y buscar flexibilizar aquello que pueda beneficiar a los dos socios más chicos. Doctor Rucauf, ¿es posible pensar en la Argentina de hoy en acordar unos pocos pero posibles aspectos de acuerdo? ¿Puede haber responsabilidad política compartida? Mire, fácil no es. Yo cada vez que propongo que se hagan acuerdos de políticas de Estado entre las fuerzas del oficialismo y la oposición, empezando por mi mujer, muchos me dicen que lo mío es una utopía. Bueno, a mí me gusta plantear utopías porque si no, lo que hacemos es mantenernos siempre en una pelea inconducente, una pelea donde lo único que ganan son los duros y en el medio de eso queda el conjunto de los argentinos. Muchos oradores que han estado este año, doctor Rucauf, plantean que en la Argentina y también en algunos países del mundo, la opción está entre los populismos autocráticos o las democracias liberales. ¿Usted coincide con esto? Sí, a mí la palabra populismo no me gusta, porque me parece que en el populismo nos suelen meter a todos aquellos que queremos una mejor relación en materia de nivel de vida de los sectores más postergados de las sociedades, que no significa regalarles nada, sino hacerlos ingresar en el mercado de trabajo, que tengan protección de salud, etc. Entonces, sí me parece que hay una discusión muy fuerte entre autocracia y democracia. Y esto es un tema muy delicado. Y es un tema muy delicado porque la última gran discusión que tuvimos en el mundo fue después de una gran ola de miseria, que fue la crisis del 30. Y después de esta pandemia hay una gran ola de miseria en el mundo. Y cuando la gente no puede comer, lo primero que quiere es que le solucionen ese tema básico para el hombre, la mujer y sus hijos. Y entonces ahí aparecen los padres, puede llamarse Hitler o Stalin para tomar los monstruos más terribles del siglo pasado, que le garantizan a sus pueblos que van a comer, pero nada más que van a comer. Y después ni siquiera les dan de comer, porque terminan solamente los que rodean al Führer o los que rodean al presunto padre del pueblo viviendo como una aristocracia que tiene todas las ventajas, y el resto hambre y represión. Yo no creo en las autocracias, pero no creo que la democracia sea solo votar. La democracia es un sistema de convivencia, es un sistema que tiene que hacer que unos y otros nos respetemos, que entendamos que el pensamiento no puede ser unánime en la democracia, que hay que poder disentir. Entonces, si usted es liberal y yo soy peronista, eso no nos convierte en enemigos, nos convierte en personas que tenemos que buscar puntos de vista en común para el bienestar. Los países que funcionan en el mundo, las democracias en las que yo creo, son democracias donde hay diferencias importantes entre el oficialismo y la oposición. Pero eso no destruye al país, eso no implica una pelea salvaje, no implica construir grietas que nos llevan a un abismo. ¿Qué es lo que más le preocupa de la Argentina de hoy? Eso, que la grieta nos lleve al abismo. ¿Existe Juan Domingo Biden? Muy gracioso. Yo quiero creer que fue un humorado, realmente. Mire, nosotros, una vez me dijo a mí un amigo chileno que a veces los argentinos podríamos suicidarnos si nos tiráramos del ego. Yo creo que en realidad se refería más que nada a los porteños, porque el argentino no es tan ególatra como nos ven afuera, pero como los que viajamos somos muchos los porteños, vamos creando esta imagen de creer que un presidente norteamericano está leyendo
las historias de nuestro país para inspirarse. La verdad que me parece quiero creer que fue una humorada. Doctor Rucauf, muchísimas gracias. Presidente Marolda. Gracias, Clara. Bueno, gracias, Carlos Rucauf. Un placer escucharte, rescatar todo lo que tiene de rescatable el peronismo precisamente para aportar, y muy especialmente en este momento. Si en algún momento es necesario la presencia del peronismo racional, republicano, es este. En este momento de grietas tienen un gran rol por delante. Ojalá podamos lograr la convivencia, achicar las grietas y juntar esos poquitos puntos de acuerdo, que no son tantos, pero que nos darían continuidad como Estado. Bueno, muchas gracias por tu presencia. Espero volver a jugar al golf, disfrutar del lejano Uruguay, ese con sol y agradable. Y muchas gracias una vez más por tu presencia acá. Hasta muy pronto. Al contrario, ha sido para mí un placer estar con ustedes. Y bueno, ya llegará la época en que podamos hacerlo otra vez como antaño personalmente. Gracias, Ojalá que doctor sí. Rucauf. Muchas Al gracias. contrario.